¿Cuántas veces hemos escuchado en los últimos tiempos que el trabajo, tal y como lo conocemos, está en crisis? ¿Cómo nos tendremos que adaptar al avance de las nuevas tecnologías? ¿Habrá más o menos puestos de trabajo? ¿Y para quiénes serán? En este programa buscaremos dar respuesta a algunos de todos estos interrogantes. Saber qué nos espera en el mundo de la cuarta revolución industrial. Hace tiempo que el mundo lleva adelante una carrera contra los perjuicios que trae aparejado el cambio climático. Uno de ellos es el impacto que genera en el medio ambiente la utilización de combustibles fósiles. Ahora, ¿es posible utilizar ese problema como una opción para nuevos trabajos? Según los datos del último informe de la Secretaría de Energía de la Nación, la generación de energía limpia y sustentable va a ser una de las fuentes de trabajo más prometedoras en el futuro. Bueno, en términos de la problemática del empleo, es algo que siempre nos llamó la atención analizar, debido a que obviamente las energías renovables siempre supimos que iban a generar una gran cantidad de puestos de trabajo, y es por eso que surgió en la ronda 2 de un programa que tenemos que se llama Programa Renovar, que son básicamente licitaciones de compra de energía. En esa ronda surgió la posibilidad de hacer una encuesta como parte de la presentación de las ofertas, es decir, con carácter de declaración jurada, hacia los proyectos de el empleo que pensaban generar en principalmente el año 1, año 2 y año 3, que son los de construcción y la primera fase de lo que es la operación y mantenimiento. Porque la solar y la eólica lo que tienen es que generan mucho más empleo en lo que es la fase de construcción. Ahora, ¿qué sucede? En lo que es la operación y mantenimiento, ese nivel de empleo se reduce, porque un parque de gran escala se puede mantener con respectivamente poca gente. Ahora, lo que son las otras tecnologías, sobre todo lo que son las bioenergías, concentran gran parte de la generación de empleo en lo que es la operación y mantenimiento de la planta. Y ahí quiero hacer una mención a que no solamente se determinó en este informe que nosotros sacamos, tuvimos en cuenta el empleo directo que genera cada uno de estos proyectos. No se tuvo en cuenta lo que es el indirecto y el inducido, que eso se está investigando en este preciso momento, que es todo lo que sería el derrame hacia otros sectores, como puede ser desde las fábricas de insumos para los aerogeneradores, las estructuras metálicas de los paneles solares, las calderas, hasta por ahí la persona que hace viandas de comida y está en la puerta de la obra vendiendo. Todo eso lo estamos haciendo en este momento. Uno de los objetivos de la Ley 27.191, reglamentada en 2017, es lograr que para el año 2025 al menos el 20% del consumo energético de la Argentina provenga de las energías renovables. Esto tendrá un impacto directo en la generación de empleo genuino, que demandarán los 206 proyectos de alta potencia que ya están vigentes y en marcha en distintas zonas del país. Las cifras que arrojó la encuesta en los dos grandes rubros, que son construcción y operación y mantenimiento, es que con todo lo que tenemos adjudicado hoy, estaríamos en el orden de una generación de 17.000 puestos de trabajo, 17.500. De esos 17.500, 15.500 serían en la fase de construcción y 2.000 más, que serían los más prolongados en el tiempo, para la parte de operación y mantenimiento. Esto obviamente, como te decía, no incorpora lo que es generación de empleo indirecto e inducido
y tampoco tiene lo que son los empleos que se podrían generar por medio de la generación distribuida. No sé si estarán al tanto, pero a fines del año 2017 se promulgó también lo que es la ley de generación distribuida, que se ha terminado de reglamentar recientemente. Y eso también va a generar mucho nivel de empleo en la forma de instaladores, obviamente también de provisión de mayormente paneles solares, con lo cual es una fuente de generación de empleo que hoy en día no tenemos considerada, pero apenas empiece a generarse este nuevo mercado, empezaremos a incursionar en determinar cuál será su impacto. Hay un concepto del que nosotros hablamos que tiene que ver con cómo hacemos para que estas demandas que vienen acerca del trabajo del futuro nos encuentren preparados. Y el concepto que nosotros difundimos es el de learnability, que tiene que ver con la capacidad de aprender cosas nuevas todo el tiempo. Nosotros hicimos un estudio muy interesante en relación a esto, es que cuánto nos desafiamos a estar aprendiendo cosas nuevas. Digamos, generalmente nos quedamos en la zona de confort o profundizamos y desarrollamos aquello en lo que nos sentimos más cómodos. ¿Está mal? No, está muy bien hacerlo. Pero también hay que desarrollar otra cuestión que tiene que ver con el otro lado, con el otro hemisferio del cerebro, que es cómo me esfuerzo a que a no enquistarme, a generar una flexibilidad en mi manera de aprender que me permita justamente hacer una captación más rápida de nuevos conocimientos. Cuando un proyecto de esta envergadura se instala en una localidad, toda la economía del lugar se pone en marcha y demanda saberes de diferentes disciplinas que no necesariamente están vinculadas con el sector energético. Uno también en lo que es el empleo generado por un proyecto no puede dejar de lado lo que son las etapas de desarrollo del proyecto, en el cual hay mucho trabajo de abogados, ingenieros, consultores, especialistas en energías renovables, en social y ambiental, seguridad e higiene también, gerenciar el proyecto, todo lo que son la logística. Digamos, hay muchas otras vertientes del proyecto que no son solamente la construcción y mantenimiento. Si bien puede que no se cuente con todo el personal calificado y capacitado hoy, esto es algo que son proyectos que se van a estar construyendo, los de hoy, hasta el 2021, con lo cual también hay tiempo, y ahí creo que hay una beta muy interesante para desarrollar, para ir formando, reconvirtiendo personal. Sin lugar a dudas, paulatinamente quienes no entiendan que trabajar sobre estas capacidades y habilidades en términos de incorporación del conocimiento de la tecnología y demás, sí va a ser cada vez más complejo. Lo que pasa es que ahí la responsabilidad es compartida, por supuesto, Estado, las empresas, las organizaciones, el sistema educativo. Todos tenemos que entender que esto es la tendencia, que no podemos mirar para otro lado y entender que hay que formar a las nuevas generaciones con estas habilidades y con estas capacidades. También es cierto que las generaciones que están a punto de entrar al mundo del trabajo todavía tampoco tienen la conciencia de que se requieren estas habilidades. Entonces, tal vez hay que profundizar un poco más desde el sistema educativo, desde la preparación que hacen las empresas con diferentes programas que tienen que ver con programas de pasantías, con dar una experiencia antes de salir formalmente al mercado de trabajo, que las empresas abran espacios para darle oportunidad a los jóvenes a tener algún tipo de experiencia profesional, donde ahí sí pueden palpar perfectamente que se requieren de habilidades múltiples, entre ellas conocimientos tecnológicos y el resto de habilidades que hablábamos recién. Las energías renovables se dividen en dos mercados, el de alta y el de baja potencia. Entre los de alta ya hay proyectos en desarrollo en 21 provincias argentinas, del NOA, el NEA, el Centro
y la Patagonia. 39 de esos parques ya están entregando energía a la red, lo que generó 9.600 nuevos puestos de trabajo hasta ahora. Realmente uno ve que mínimamente hay representación en todas las provincias argentinas. Siempre hay 1, 2, 5 proyectos en el marco del programa Renovar. Lógicamente, lo que son los proyectos de, como te decía, mini hidroeléctrica están concentrados más que nada en provincias cordilleranas, como por ejemplo Río Negro, Mendoza, Neuquén. Luego tenés proyectos de lo que son biomasa y biogás, que por ahí están concentradas en las regiones que mayor posibilidad de producción de los insumos que tienen estos proyectos tienen, como por ejemplo norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba, el litoral. Ahora, después también hay regiones secundarias, digamos, en el cual hay proyectos que son de menor recurso, pero también se desarrollan. Hay proyectos eólicos que están en el norte del país, en La Rioja, en San Juan, y también, digamos, por ahora no tenemos proyectos solares de la mitad para abajo del país, pero también sería factible que se desarrollen. A la luz de todos estos datos, es un hecho que apostar a la formación en el campo de las energías renovables es una gran inversión a futuro. Pero existe otro sector muy diferente que, según las últimas investigaciones, también va a generar una alta demanda laboral. Se trata de los cuidados especiales de niños y adultos y también de los cuidados en el hogar. En el próximo bloque te damos más detalles. Conocí la carrera por un folleto. Cuando empiezo a ver en el folleto con quiénes trabajaba y cómo trabajaba, veo recursos como la relajación, el juego, las artes, el arte, lo gráfico. Y bueno, cuando lo veo me gustó, yo siempre había como un poco me había dedicado a eso, entonces me gustó y dije, bueno, esto me gusta, esto es lo mío. Yo antes era manicura y pedicura, trabajaba en peluquería, centros de estética, trabajaba muchas horas en un lugar y yo quería, como mi vocación iba por ahí, ayudar a las personas, poder ver otra cosa, esa cuestión con el padecimiento que hay a veces en las familias, bueno, ver cómo se podía colaborar ahí, tener un contacto más humano con las personas. Cuando empecé a estudiar, la verdad es que no pensé que iba a tener trabajo porque tampoco conocía a nadie que trabajara por la zona, ni alguien ejerciendo. Sabía que era algo nuevo, pensaba que no la conocía nadie a la carrera. Pero bueno, igual seguía y en la medida en que seguía también me iba enterando o iba viendo niños o mismo las personas me decían, entonces cuando te recibas avísame que tengo un niñito para presentarte. Ese tipo de cosas y bueno, seguía. Las carreras que se enfocan en el cuidado de adultos mayores y niños revisten una importancia en la sociedad que cada vez demandará más de esos conocimientos para confiarle a esos trabajadores lo más importante que tenemos, el cuidado de nuestros seres queridos.
Actualmente, los países nórdicos lideran el ranking de los países que han entendido este concepto y confían en el cuidado de las personas a expertos y profesionales. Primero no se la consideraba trabajadora, la trabajadora doméstica, se la consideraba alguien de la familia, alguien que te ayudaba, donde no había más allá de que ya del año 56 había un decreto muy antiguo, el 326/56, que era un decreto donde cubría y protegía a un sector de trabajadoras domésticas nada más, no a todos los sectores, no a todo, porque vos sabes, como bien sabes, el tema del trabajo doméstico tiene mucha variedad laboral, contratos laborales. Entonces, en ese momento, ese decreto protegía solamente a las que trabajaban 4 días, 4 horas, nada más. El resto estábamos totalmente protegidas y aparte había no había una inclusión social de que la trabajadora doméstica era una trabajadora, el empleador no la consideraba trabajadora, la sociedad no la consideraba trabajadora, era un sector totalmente invisible. El informe que hizo la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo y que se publicó ahora aproximadamente, fue a finales de enero, recoge la necesidad de invertir en aquellas áreas de la economía que revisten una importancia estratégica para cubrir necesidades fundamentales. Una de ellas es la economía rural. Necesitamos de la economía rural, de la producción agrícola para cubrir una necesidad tan fundamental como es la alimentación, ¿no? La otra área que defiende el informe sobre la que se debería de invertir es la economía verde, porque el cambio climático es una realidad y es necesario que los gobiernos, que las instituciones de los países se adapten para que ese cambio, para poder hacer frente a ese cambio climático, ¿no? Pero luego hay una área que es fundamental, que es el área del cuidado. El trabajo del cuidado existe a día de hoy, es una necesidad que tienen nuestras economías. La cuestión está en cómo le damos respuesta a esa necesidad que tienen nuestras economías, que es una necesidad de cuidado desde una perspectiva de trabajo decente, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo acaba de publicar su último informe, que se llama Los trabajos del cuidado, los trabajadores de cuidado, hacia un futuro de empleo decente en el sector. Según ese informe, en el año 2015 había 2.100 millones de personas en el mundo con necesidades de cuidados. Se estima que para 2030 esa perspectiva crezca en una demanda del 10%. Nuestras estimaciones sugieren que en 2050 una de cada 5 personas en Argentina será mayor de 65 años. Entonces hay que pensar también qué desafío plantea para el sistema de cuidados una cuestión así. Y luego hay también todo el fenómeno de los cambios en la composición de los hogares, ¿no? Cada vez hay menos hogares que se caracterizan por la estructura tradicional del hogar, de una pareja que con hijos. Cada vez hay más hogares monoparentales que tienen que repartir la responsabilidad del cuidado de una manera diferente. Entonces, bueno, digamos que cómo pensamos en un sistema que permita repartir la corresponsabilidad del cuidado entre el Estado, las familias y el sector privado de manera que haga frente a esos desafíos y cambios estructurales. Las llamadas tareas domésticas en una casa donde los adultos trabajan son confiadas cada vez más a personal especializado en la materia. Si bien en un principio este servicio fue propio de las clases altas, con los años la clase media fue incorporando esta fuerza laboral a los hogares. Hoy es un trabajo cada vez más reconocido que permite a los empleadores cumplir a su vez con sus propios trabajos. Es un avance bastante rápido que se está dando y específicamente en el trabajo doméstico con el tema del cuidado de adultos mayores y el tema de niños y adolescentes. Esta escuela, cuando empezamos a trabajar en el tema de la jerarquización y sensibilización de la ley, porque consideramos que hay que jerarquizar el sector,
y la profesionalización también, ¿no? Esto de que la trabajadora doméstica, como bien te dije anteriormente, sea por elección y no por una necesidad o obligación, nos pareció la idea de Lorenza, con Marta y con la comisión directiva. Marta Roncoroni es la directora de la escuela. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para jerarquizar nuestra actividad y nuestro sector? Darle más profesionalización y que las compañeras tengan la opción el día de mañana de elegir lo que quieren ser también, ¿no? Y de decirle que no siempre tenemos que quedarnos como trabajadora doméstica, que podemos seguir avanzando y que podemos ser el día de mañana una profesional. Y uno siempre dice, bueno, está parado en este sector o está parado en esto porque la vida te puso en este lugar, no porque uno quisiera estar en este lugar. Entonces, ¿de qué manera podemos cambiar nuestro futuro? Y con este tema, nosotros tenemos muchas compañeras, ya vamos casi como 17.000, 18.000 trabajadoras domésticas que están dentro de la jerarquización y profesionalización del sector. Hay que pensar en mecanismos de formación de cómo se puede utilizar esa tecnología también en el sector del cuidado. Y quizás luego también entender bien qué tipo de necesidades de cuidado va a haber. O sea, sí que sabemos que va a haber un envejecimiento demográfico y que va a haber que habrá una necesidad de capacidades para cuidar de poblaciones mayores. Pero también estamos hablando de enfermedades crónicas, ¿no? O de enfermedades como el estrés o la depresión. También hay estudios que cada vez nos hablan de que fenómenos como la depresión será la enfermedad más presente en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cuidados necesitan ese tipo de enfermos? Y si la capacitación y los programas de formación que existen al sector daban respuesta a las capacidades que se necesitan para atender ese tipo de enfermedades que quizás a lo mejor no estaban tan presentes hace 20 o 15 años cuando se diseñaron esos programas de formación, ¿no? El desarrollo de robots para el cuidado de las personas mayores ya se ensaya en algunos países con claros signos de envejecimiento en su población y alto desarrollo tecnológico, como es el caso de Japón. Otro ejemplo es RoboCoach, un robot que ya está en funciones y fue diseñado para la ayuda en fisioterapia de adultos mayores en Singapur. Sí, me sorprendió el hecho de que una vez que empezás a lanzarte, la gente empieza a conocerte, te empiezan a recomendar otros profesionales porque vas haciendo lazos con otros profesionales también. La verdad que me sorprendió y para bien. Y me fui dando cuenta que era algo realmente necesario. El trabajo doméstico va a existir siempre, porque hay una trabajadora o un trabajador que necesita de nuestros servicios para poder salir a trabajar también, ¿no? Para el cuidado de nuestros abuelos, para el cuidado de nuestros hijos, para la limpieza de nuestras casas, para cualquier tema que tenga que ver dentro de la casa familiar. No te olvides que la trabajadora doméstica tiene prácticamente la intimidad de ese empleador en sus manos. En los últimos años ha crecido mucho la demanda, pero porque de a poquito hay más profesionales, se va dando a conocer la profesión, mismo otros profesionales van conociendo y van sabiendo de qué va, entonces inclusive te empiezan las derivaciones, te empiezan a conocer, sí, pero ha crecido muchísimo. Y en un futuro depende también mucho de cómo vaya evolucionando, cambiando la sociedad, pero si ya se ven este tipo de cuestiones, y es muy probable que sí, que siga haciendo falta este tipo de profesiones en donde apuntemos otra vez a vincularnos, a contactarnos, a encontrarnos humanamente. El envejecimiento demográfico de la población mundial es una de las razones por las cuales estas profesiones van a crecer en el futuro. Desde el año 2015 al 2050, la proporción de la población mundial con más de 60 años pasará de 900 millones a 2.000 millones de personas. Esto implica un crecimiento del 12 al 22%. Desde OIT observamos y somos también conscientes y nos preocupa en qué medida las instituciones pueden dar respuesta a que cada vez hay un menor número de trabajadores que están representados por ese modelo de trabajo para el que fueron diseñadas las instituciones, ¿no? Entonces ahora desde OIT
además de observar cómo evoluciona ese modelo de trabajo y de trabajador, estamos también en el proceso de diseñar y de pensar en cómo las instituciones deben de cambiar para que puedan ofrecer protección y derechos a esos trabajadores que cada vez son mayoría y que son trabajadores por cuenta propia, que son trabajadores que trabajan desde su domicilio, que son trabajadores que no necesariamente tienen un vínculo diario con otros trabajadores. Todo ese tipo de cuestiones estamos en el proceso de reflexionar acerca de cómo las instituciones pueden acompañar con una protección adecuada. Pensar en un nuevo trabajo, en las oportunidades que puede traer la demanda del personal idóneo en los próximos años. Ese es un desafío 4.0.